Buenas tardes. En este video vamos a continuar con la siguiente estructura, la cual es conjuntos. La podemos definir de la siguiente manera. Dice que es una estructura sin orden, que no admite múltiples ocurrencias de un mismo elemento. ¿Qué quiere decir? Esta parte en particular quiere decir que los elementos que estén repetidos los va a eliminar. O sea, tener mucho cuidado con esta parte. ¿Ok? No admite elementos iguales dentro de un mismo conjunto. Pueden ser definidos a partir de una lista, dice aquí, con la función set. O bien, los elementos del conjunto pueden ir entre llaves. Ojo aquí. Recuerden que ya vimos una estructura de datos, la cual puede ir entre llaves, los diccionarios. Nada más que aquí, por ejemplo, no vamos a utilizar los dos puntos para definir las claves y los valores. Para definir un conjunto con llaves, simplemente lo separamos por comas. ¿Okay? Esa sería la diferencia de utilizar diccionarios con llaves y utilizar conjuntos con llaves. Tenemos unas claves aquí para entender qué es un conjunto. Dice que son heterogéneos, ya lo hemos visto en las demás estructuras de datos, por lo cual pues ya sabemos que los elementos pueden ser distintos, ¿okay?, dentro de un mismo conjunto. No mutables, esto es algo especial. Una vez que tú ya definas un conjunto, ya no lo puedes editar. ¿Ok? Los elementos no los puedes modificar una vez que el conjunto ya lo hayas creado. ¿Cómo es la forma de, ahora sí, empezar a trabajar con conjuntos? Primero, pues hay que declararlos, ¿no? Y como vimos a la parte de la definición, la podemos declarar mediante la función set. ¿Okay? Entonces podemos declarar un conjunto, en este caso le puse conjunto 1 igual a la función set. Y dentro de esa función coloqué una lista. Entonces estoy partiendo yo de declarar un conjunto a partir de una lista. ¿Okay? Aquí tenemos una lista con múltiples elementos. Cuando yo aplique la función set, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Observen que efectivamente me crea conjunto. Sin embargo, aquí lo podemos ver, no set, conjunto. Sin embargo, les decía, el número 5, por ejemplo, que lo tenía dos veces, pues lo eliminó, quedando solamente uno. Adicionalmente, me reordenó la lista de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, de este lado tenía el 2 y lo puso al principio antes del 3. El 4, 5 lo puso antes del 7 y el 7 hasta el final porque era el mayor. Entonces, los conjuntos como tal, pues no tienen un orden. Sin embargo, al momento de ya crear el conjunto, se van a ordenar de menor a mayor, siendo siempre cuando son números. Ahorita vamos a ver, perdón, qué va a suceder cuando haya texto o caracteres dentro de un conjunto. En la parte de abajo, en el conjunto número 2, también lo puedo declarar como llaves. Acuérdense que en la parte superior les mencioné eso. Solamente que al momento de declararlo como llaves o con llaves, no hay que colocarle los dos puntos, porque si le colocamos los dos puntos estaríamos trabajando como si fuese un diccionario. Entonces, el conjunto tiene de diferencia con los diccionarios que no vas a utilizar los dos puntos cuando utilices las llaves. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la de misma historia, por ejemplo, si tenía el 10 dos veces, pues me quitó uno. Si el número 7 iba antes del 8, pues lo va a acomodar, ¿no? Entonces fíjense cómo efectivamente vemos que es 0, 0, 6, 7, 8, 9, 10. Lo cual, pues vemos que eliminó y reacomodó. Sin embargo, cuando trabajamos conjuntos y tienen texto, pasa algo muy curioso. Aquí en Python, al momento de imprimir, no lo reordena tal cual. A veces, por ejemplo, esto va a ser aleatorio, ¿no? A veces la B la va a colocar aquí, o me la va a colocar en la posición de la A y en la posición de la B, o en la posición de la I, y en la posición de la mayúscula. Bueno, en fin, no tiene un orden tal cual la condición de las letras. Entonces, no se vayan a confiar. Si ustedes declaran un conjunto y ese conjunto tiene caracteres, esos caracteres no se van a acomodar como lógicamente esperaríamos de la A a la Z. Okay, se van a acomodar de forma aleatoria.
Y aquí podemos hacer una prueba. Por ejemplo, aquí está B y A. Vamos a ver si volvemos a ejecutar y me los vuelve a colocar igual o me los cambia. Ok, miren. Aquí ya me puso la I al principio, la A mayúscula al principio, la B al final. Entonces, como pueden ustedes observar, no hay un estándar, no hay una definición tal cual que diga yo, siempre va a ocurrir lo mismo cuando estoy trabajando con textos y conjuntos. ¿Ok? Va a variar de forma aleatoria. Bueno, entonces de hecho aquí les puse con letra mayúscula. El print tiene algunos detalles al mostrar los conjuntos. Es esto que les estoy comentando. Ahora, podemos también empezar a trabajar con subconjuntos. Recuerden que en teoría de conjuntos de matemáticas había ahí unos diagramas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Esos diagramas, si ustedes lo recuerdan, había una parte que era el subconjunto. En este caso, podemos preguntarle que si B es un subconjunto de A. ¿Qué quiere decir? Que si B está contenido en A. Nos arroja un true, ya que el B está contenido en A. Okay, como lo podemos ver, aquí tenemos un 2, acá está un 2, un 3, un 3, un 0 y un 0. Y recuerden que los conjuntos se reordenan siempre y cuando sean puros números. Por lo tanto, aquí lo que se preguntaría realmente sería 0, 2, 3 y de este lado sería 0, 2, 3, 5, 7. Significa entonces que el subconjunto B o el conjunto B es un conjunto de A, formándolo así, un subconjunto. Si se les complica un poco este asunto, les recomiendo que se pasen por el internet ahí y comiencen a ver un poco acerca de los conjuntos matemáticos con los diagramas. Muy bien. Si nos vamos aquí a las operaciones con conjuntos, pues tenemos el de unión, de intersección y diferencia y simétrica. Entonces, si empezamos a trabajar, por ejemplo, con dos conjuntos A y B, de la siguiente manera declarado 0, 3, 7, 2, 5, 2, 3, 1, 6, 8 y hacemos la unión de los conjuntos A y B, observen que me los va a colocar en un solo conjunto. O sea, se me va a formar un nuevo conjunto que contenga el conjunto A y el conjunto B. Y los números que estén repetidos, pues simple y sencillamente los va a eliminar. Por ejemplo, aquí tengo un 2 y acá tengo el 2, nada más me pone un solo 2. ¿Ok? Por decir algún ejemplo. Tenemos dos funciones para poder hacer la cuestión de la unión con conjuntos. Una es utilizando el símbolo del OR y la otra es con la función .union. ¿Ok? O el método .union. Entonces, ambos casos funcionan de la misma manera. Les repito, pueden pasarse por los diagramas y ver cómo funcionan las uniones. Si tenemos, por ejemplo, intersecciones, lo utilizamos con el AND. ¿Okay? En este caso le estamos diciendo que A y B van a intersectarse. Lo podemos hacer también con la función intersection, dando como resultado esto que teníamos en la parte de abajo, estos dos, 2 y 3, ya que los únicos elementos que están presentes en los dos conjuntos, pues es el 2 y el 3. Aquí tengo 2 y 3 y acá tengo 2 y 3. O sea, están repetidos. Por lo tanto, si están repetidos al momento de hacer una intersección, esos son los únicos elementos que van a sobrevivir. Si lo quieren ver de esa manera. También tenemos la operación de diferencia, que lo podemos hacer con un signo de negación, signo menos, y con la función .difference. Dando como resultado, pues esto que tenemos aquí. Sería lo contrario. ¿Okay? Quedarme con los elementos que no están repetidos. Y finalmente tenemos una operación especial que es la de symmetric. Entonces podemos preguntarle a nuestro programa si A tiene una diferencia simétrica con B, ¿cuál sería? Y pues este sería el resultado. ¿Okay? Bien. Les repito, pueden pasarse por los diagramas de conjuntos y observar cómo funciona matemáticamente cada uno de estos. Yo aquí nada más les estoy dando las funciones que les permiten trabajar con conjuntos, como tradicionalmente se hacen matemáticas. Bien, siguiendo aquí en el trabajo con conjuntos, podemos disponer de diferentes funciones
para trabajar con este tipo de estructuras de datos. Uno de ellos es el punto add, el cual me añade un elemento específico a ese conjunto. En este caso, si yo le indico a.add, significará entonces que al conjunto A, que ya previamente había declarado, le va a añadir un 10, tal cual lo vemos ahí. ¿Ok? También podemos crear un conjunto, o más bien podemos actualizar un conjunto establecido con otro previamente creado. Por ejemplo, si yo le digo aquí, hey, el conjunto A lo vas a actualizar con el conjunto B. ¿Qué significa eso? Que va a tomar todos los valores del conjunto B y los va a añadir al conjunto A. Recuerden, aquí vimos unas funciones de unión que ustedes van a decir es lo mismo. No es lo mismo porque aquí me va a crear una nueva variable en donde va a almacenar ese nuevo conjunto y aquí no. Aquí el conjunto A se va a actualizar con esos nuevos valores. No va a crearme un nuevo valor o una nueva variable. Entonces tiene mucha diferencia el update con el union. Repito, aquí me crea un nuevo valor, una nueva variable, que puede ser, por ejemplo, un conjunto C, y aquí me va a actualizar el conjunto A. ¿Ok? Dando como resultado, pues, el siguiente conjunto. ¿Ok? Aquí lo vemos. También podemos remover elementos dentro de un conjunto, aplicando la función .remove y .discard. ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Bueno, que para aplicar la función .remove necesitamos asegurar que ese elemento está ahí. Nosotros debemos de saber que ese elemento está presente en el conjunto. Si no, nos va a salir un error. Mientras que la función discard no le importa si ese elemento no se encuentra. Va a intentar hacerlo y si no está, pues me va a regresar un no, que no se puede. No me va a salir un error. Entonces, si yo elimino el elemento 10 y el elemento 6, observen cómo ya no está presente dentro de el resultado. También puedo preguntar por un elemento específico. Por ejemplo, si yo quiero saber si el 0 está dentro del conjunto A, pues le pregunto de la siguiente manera. Print 0 in A. O sea, está el elemento 0 en el conjunto A. Me debería regresar un true, puesto que sí está. Pero, por ejemplo, si yo le indico a lo mejor el 10, ya previamente lo eliminé. Entonces, si vuelvo a preguntar yo por el 10, me debería decir false, ya que ya no está dentro de ese conjunto. También, como hemos visto en otras estructuras de datos, tenemos la función len para saber el número de elementos de un conjunto. Entonces, en este caso, si imprimimos la función len de A, me va a dar el número de elementos que están dentro de ese conjunto. En este caso, sería un 7. Y así como hemos trabajado con bucles en las otras estructuras de datos, pues aquí también, por cada ítem en A, imprime el ítem. Es decir, que por cada uno de los elementos que yo tengo en el conjunto A, imprímelos. Y si ustedes observan, no hay un orden tampoco. Aquí lo vemos. No hay un orden conforme yo lo había descrito al principio, sino que ahora lo va a acomodar de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, 5, 7 y 8. ¿Sí? Bueno, esta estructura de datos pues es un poco más fácil que las anteriores, puesto que ya hemos visto muchas funciones, muchas estructuras de datos, y las que nos restan pues van a agarrar información que ustedes ya previamente conocen. Entonces, esta estructura de datos se les va a hacer más fácil. Vamos a continuar en el siguiente video con las tuplas, que también se les van a hacer muy fáciles porque ya hemos trabajado con otros tipos de datos muchísimo más complejos. Las estructuras de datos como listas y diccionarios se consideran a lo mejor más complejas que el conjunto y que las tuplas por su manejo de, en este caso, de facilidad, ¿no?